Buenas a todos. Espero que hayan pasado la semana muy bien. Espero que todos ustedes hayan ido a la iglesia. Colombo no sabemos cómo era, ¿verdad? Bueno, Colombo soy yo. Y yo sí voy a la iglesita. Vamos a ver si ustedes que están ahí pueden hacer lo mismo. Eso es una táctica regalada. Bueno, parece ser que la clase de hoy está interesante. Mucha gente tiene bastantes reservas sobre las tácticas que vengo a enseñar. Pero hoy quiero contestarlas. Hoy vamos a ver un poco sobre las reservas que tiene la gente. Pero antes de todo eso, antes de ir con las reservas, quiero hacer un repaso de la clase pasada y qué es lo que vimos en la primera clase. Les recuerdo que ya la primera clase ya está editada, ya está en un video, entonces pueden verla, pero así resumidamente vimos algunas cosas que son importantes saber, algunos conceptos que son que es la apologética, que es el evangelismo, que es la epistemología callejera, que es prácticamente todo lo que se basa estas tácticas, que es prácticamente es una conversación que razona las bases de las creencias, porque alguien cree esto y vemos si metemos la cuchara o metemos esa piedra del zapato, como voy a enseñar en ese momento, para que esa persona pueda dudar de su ateísmo, dudar de alguna religión y ver el cristianismo de una manera más razonable y piense que conforme el Espíritu Santo le vaya ayudando, cada vez se acerque más al Señor hasta que al fin, digamos, hasta que llegue un punto donde entregue su vida al Señor. Di una promesa y como de repaso ya lo voy a decir. Bueno, vimos que más que cosechar, prácticamente lo que vamos a hacer es un trabajo de jardinería. Quiere decir con eso que no siempre en nuestras conversaciones vamos a atraer a alguien a los pies de Cristo. Puede ser que esa persona todavía no está preparada, vamos a hablar de eso después, pero que primeramente vamos a hacer un trabajo de jardinería, que es cuidar la semilla del Señor, ya sea que nosotros la plantemos o que alguien la plantó y nosotros la estemos cuidando. Vimos que para ser embajadores de Cristo debemos ser un poco tácticos y no tanto a la guerra, para tratar de conseguir a la fuerza alguna decisión, sino que ser tácticos en nuestras respuestas, en nuestras preguntas, que va a ser importante más adelante, que vamos a ver eso. Y vimos un ejemplo de una conversación que era la bruja de Wisconsin. Y aprendimos algo. Bueno, di unos resúmenes de qué aprendimos de esta discusión. Y bueno, y ya sí terminamos con qué es lo que no son estas tácticas. Por ejemplo, que no son trampas para la persona, para que se sienta mal y nosotros mucho más grandes o mejores. Y cosas así. Entonces, ya para comenzar la clase, como antes les dije, la última clase les hice una promesa de esta serie. Les aseguré que si dominaban las estrategias presentadas en esta serie, estarían equipados para entablar conversaciones significativas sobre sus creencias cristianas. Sin embargo, es posible que tengas o ustedes tengan algunas reservas al respecto. Entonces, defender tus creencias frente a alguien puede parecer que te acerca peligrosamente a una disputa o un pleito. Y esto obviamente me refiero a un muy mal sentido, así bastante feo. Hay quienes creen que cualquier forma de debate debe evitarse. En cierto modo tienen razón. Los conflictos y las discusiones acaloradas suelen ser desagradables y raramente resultan en algo positivo. Greg Koukl tiene una regla simple al respecto. Si alguien se enoja durante la discusión, considera que has perdido. Entonces, cuando te enojas, puedes parecer hostil. Puedes elevar la voz o incluso interrumpir a la persona con quien estás hablando. Estas acciones no solo son descorteses, sino que también puede dar la impresión de que tus argumentos no son sólidos y que debes recurrir a la interrupción y a la intimidación. Reemplazar el diálogo persuasivo por la coacción, o sea, hacer algo a la fuerza, nunca es efectivo, incluso si logras ganarle a la otra persona. Y aquí obviamente es entre comillas a la otra persona. Si mantienen la calma, pero la otra persona no, también pierdes.
O sea, las personas irritadas se vuelven defensivas y no están dispuestas a considerar tus puntos de vista. Prefieren defender su posición. Greg Koukl dice lo siguiente: ponte la meta de que tus conversaciones sean siempre cordiales. A veces no será posible. Si una expresión bien fundamentada y amable de tus ideas hace que alguien se enfurezca, no puedes hacer gran cosa al respecto. La enseñanza de Jesús suscitó la indignación de algunas personas. Asegúrate de que su malestar viene de tus ideas, no de tu actitud. De que son tus creencias las que producen la disputa, no tu conducta. Así que es crucial evitar este tipo de enfrentamientos. El apóstol Pablo nos instruye a no ser confrontativos como representantes del Señor. Debemos ser amables, pacientes y compasivos con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. De hecho, 1 Timoteo 2, 24-25 dice lo siguiente: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Aún así, hay situaciones en que no deberíamos huir del debate. Y esta es la segunda reserva. Algunos consideran que defender creencias religiosas o morales, incluso de manera respetuosa, es inapropiado y puede percibirse como intolerante o arrogante. Es lamentable porque creo que debatir con argumentos sólidos sobre temas importantes es valioso. Permíteme explicarte por qué esta forma de debate es beneficiosa. Considera un mundo donde no puedas discernir entre lo verdadero y lo falso. No distinguirías entre el alimento del veneno o entre el amigo del enemigo. No podrías diferenciar lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto o lo saludable de lo mortal. Tal mundo sería intimidante y hostil, y la supervivencia sería un desafío constante. ¿Cómo se podría vivir en un mundo así? Si eres cristiano, podrías pensar que la palabra de Dios es nuestro escudo, y ciertamente lo es. Sin embargo, hay algo más que Dios nos ha otorgado que es igualmente crucial. La palabra de Dios sería ineficaz sin este elemento. Antes de comprender lo que Dios nos comunica a través de su palabra, necesitamos algo esencial. La Biblia tiene la máxima autoridad, pero hay algo que debe venir primero en términos de conocimiento. No podemos entender la enseñanza autoritativa de la palabra de Dios sin usar adecuadamente nuestra mente. Por lo tanto, nuestra primera defensa contra el error que Dios nos ha dado es la mente, no la Biblia. Greg Koukl dice lo siguiente: si no usamos nuestra mente apropiadamente, como Dios planeó, la Biblia nos será de utilidad para guardarnos de la falsedad y protegernos del mal. Esta idea puede ser controvertida para algunos, así que reflexionemos un momento. Para interpretar correctamente la verdad bíblica, debemos emplear nuestras capacidades mentales de manera íntegra y conforme al propósito divino. Demostramos esto cada vez que debatimos sobre la interpretación de un pasaje bíblico, ofreciendo argumentos para sostener nuestra perspectiva y diferenciar lo verdadero de lo falso. Jesús enseñó que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto lo pueden ver en Marcos 12:30. Amar a Dios con la mente no es un proceso pasivo. No se trata solo de albergar pensamientos emocionales o religiosos. Implica llegar a conclusiones sobre Dios y su creación basadas en la revelación, la observación y el análisis cuidadoso. La herramienta que empleamos para examinar el mundo y separar la realidad de la ficción es la razón, la capacidad de discernir y formular juicios precisos sobre lo que observamos. La racionalidad es una de las herramientas que Dios nos ha dado para adquirir conocimiento. Generalmente, clasificar y entender el mundo no es una tarea solitaria. Lo hacemos mejor en compañía de otros que cuestionan nuestras creencias y ofrecen diferentes perspectivas. En resumen, entonces, cuando debatimos,
incluso en silencio, nuestro proceso mental es el mismo. Así que Greg Koukl lo dice aquí que es que la capacidad de argumentar bien es vital para pensar con claridad. Esta es la razón por la que los argumentos son positivos. Argumentar, o también se puede decir que argumentar o discutir, es una virtud porque nos ayuda a determinar lo que es cierto y descartar lo falso. Esto no es racionalismo, que es la postura que idolatra la mente humana, sino el uso adecuado de una facultad de Dios que ha dado para comprenderlo a Él y su universo. Si la verdad es esencial en el cristianismo y el debate es vital para descubrirla, ¿por qué algunos cristianos se incomodan cuando se busca la verdad a través del debate y la disputa? Dos razones principales surgen especialmente en un entorno cristiano eclesiástico, y pueden verlo en la pantalla primero. Obviamente, algunos temen que los desacuerdos pueden causar divisiones. Argumentan que la libertad para expresar diferencias de opinión, especialmente en temas teológicos, puede amenazar la unidad. Por lo tanto, cuando surge un desacuerdo, alguien interviene para prohibirlo con el fin de preservar la paz. Pero esto causa sus propios problemas. Es cierto que a veces los cristianos se desvían con disputas sin sentido. De hecho, Pablo advierte sobre el peligro de discutir cosas inútiles, y van a verlo en 2 Timoteo 2:14 y en el versículo 23. Pero también nos insta a ser estudiantes diligentes de la palabra, tratándola de manera justa y rigurosa. Esto lo pueden ver en 2 Timoteo 2:15. Y dado que algunas disputas son de vital importancia, Pablo nos exhorta solemnemente a corregir, reprender y exhortar cuando sea necesario. Y eso lo pueden ver en 2 Timoteo 4:1-2. Esto no puede hacerse sin cierta confrontación, pero el desacuerdo no tiene por qué amenazar la verdadera unidad. En la Biblia, la idea de tener una misma mentalidad no significa que todos deban tener la misma opinión, sino un cálido compañerismo basado en la comunión con Cristo a pesar de las diferencias. No significa renunciar a cualquier intento de perfeccionar nuestro conocimiento promoviendo una unanimidad artificial. La verdadera madurez radica en saber discrepar enérgicamente y mantener al mismo tiempo una armonía pacífica en la iglesia. Hay una segunda razón por la que los cristianos se resisten a los debates, y es que desafortunadamente algunos creyentes ven cualquier oposición como hostilidad, especialmente si lo que se cuestiona es su punto de vista. En ciertos círculos es prácticamente imposible discrepar de ciertas opiniones o de propios maestros sin ser tachado de malintencionado. Esta es una actitud peligrosa para la iglesia, porque cuando se acusa a alguien de malintencionado, simplemente por plantear un punto de vista diferente, se está silenciando el debate. Si descalificamos el debate legítimo, estamos socavando nuestra capacidad para conocer la verdad. Es importante no manejar el desacuerdo de esta manera. La alternativa es aprender a debatir éticamente, o sea, de manera justa, razonable y amable. Debemos cultivar la habilidad de discrepar de manera cortés y no tomar la oposición de manera personal. Y también debemos permitir humildemente que nuestros puntos de vista sean cuestionados con hechos concretos, razonamientos y las escrituras. Aquellos que se niegan a debatir tienen pocas oportunidades de crecer en su comprensión de la verdad. No es prudente poner en riesgo nuestra unidad con debates frívolos. Sin embargo, muchos debates merecen nuestros mejores esfuerzos. Pablo le dijo a Timoteo que retén la norma de las sanas palabras. Y también le dijo, guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Eso lo pueden ver en 2 Timoteo 1:13-14. Le dijo a Tito que estableciera ancianos que pudieran exhortar en la sana doctrina y refutar a quienes contradecían la enseñanza apostólica. Los falsos maestros, le dijo, deben ser silenciados. Y ahora sí, eso está en Tito 1:9 y el versículo 11. Esta forma de proteger la verdad no es una labor pasiva, sino activa que requiere energía. Los debates son buenos y la disputa es saludable.
Estas actividades sirven para aclarar la verdad y protegernos del error y de la dictadura religiosa. Cuando la iglesia pone freno a los debates y al libre flujo de ideas, el resultado es un cristianismo superficial y un falso sentido de unidad. En estos casos, nadie puede aprender en la práctica a responder a ideas contrarias de manera cortés y productiva. La unidad que existe en estos ambientes es artificial, no genuina. Y lo que es peor, se pierde la capacidad de separar el trigo de la paja. Dicho de manera más sencilla, cuando hay poco debate, abunda el error. Así que las discusiones funcionan. Preguntémonos, ¿de verdad esto? O sea, como puse aquí en el título, como la persona que dice, no, las discusiones no sirven para nada. Y aunque la respuesta básica es sí, requiere un poquito más de explicación. Algunos dudan si el uso de la razón es un método espiritual. Afirman que no se puede llevar a nadie al reino a través de argumentos o discusiones y que solo el espíritu puede cambiar el corazón de una persona rebelde. Que Jesús habló claramente sobre esto y que nadie puede venir a él a menos que el Padre que lo envió lo atraiga, como dice Juan 6:44. Que ningún argumento intelectual puede reemplazar el acto soberano de gracia necesario para que un pecador recupere su juicio. Por supuesto, esta última afirmación es completamente cierta, pero no es completa. Hay otros aspectos a considerar. El hecho de que el Espíritu de Dios juegue un papel vital no significa necesariamente que la razón y la persuasión no tengan ningún valor. Para el apóstol Pablo no había conflicto, y ahora sí, el versículo que se supone que iba a venir aquí, dice, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera y resucitara. Algunos de los judíos se convencieron. Otro versículo sería este. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y griegos. Y hay muchos otros versículos que dicen esencialmente lo mismo. Quizás también recuerdes algún ejemplo de tu propia vida en el que razonar intensamente con alguien cambió una situación, quizás incluso de manera decisiva. En otras palabras, los argumentos pueden llevar a alguien al reino. Es algo que sucede constantemente, pero cuando los argumentos son efectivos, no actúan en un vacío. Aquellos que dicen que no se puede llevar a nadie al reino a través de argumentos generalmente tienen en mente un enfoque alternativo. Quizás entiendan que un método más bíblico es una genuina expresión de amor, bondad y aceptación, unida a una simple presentación del Evangelio. Si tiendes a pensar de esta manera, quiero decirte algo que posiblemente te sorprenda. No puedes hacer que alguien entre al reino con muestras de amor. Es algo imposible. De hecho, ni siquiera el simple evangelio es adecuado para este propósito. ¿Cómo lo sé? Porque muchas personas que han sido objeto del amor y bondad sacrificados por los mismos cristianos que ofrecen esto, nunca se han entregado al Salvador. Muchos de los que han escuchado una clara explicación del don de Dios en Cristo nunca han puesto su confianza en Él. Y suave, yo sé que están viendo como qué es esto lo que está diciendo. Suave. En todos estos casos, faltaba algo que cuando está presente, siempre produce la conversión. Me refiero a esta especial obra del Padre mencionada por Jesús, por el cual lleva un alma perdida a sus brazos. Jesús dice sobre esta obra que esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Según Jesús, entonces, 2 cosas son ciertas. En primer lugar, hay una cierta obra de Dios que es necesaria para llevar a alguien al reino. Y en segundo lugar, cuando está presente, dicha obra no puede dejar de cumplir su objetivo. Sin la obra del Espíritu Santo, ningún argumento, por persuasivo que sea, será eficaz, pero tampoco lo será ningún acto de amor ni ninguna presentación del Evangelio. Sin embargo, cuando hallemos el Espíritu,
esta ecuación cambia dramáticamente. Así que el principio clave es este: sin la obra de Dios, nada funciona. Sin embargo, cuando ésta está presente, muchas cosas desempeñan su papel. Bajo la influencia del Espíritu Santo, el amor persuade. Por el poder de Dios, el Evangelio transforma. Y cuando Jesús actúa, los argumentos convencen. Dios se sirve de cada uno de estos elementos. ¿Por qué crees que a Dios le gusta tanto utilizar un buen argumento como también una cálida expresión de amor? Porque tanto el amor como la razón son coherentes con su carácter. El mismo Dios, que es la esencia del amor, como dice 1 Juan 4:8, también dice: venid ahora y razonemos. Eso está en Isaías 1:18. Por lo tanto, ambos enfoques le honran. Entender esta verdad hace que nuestro trabajo como embajadores sea mucho más fácil. Podemos tener la confianza de que cada vez que nos disponemos a aclarar las cosas, tenemos un aliado. Nuestra tarea es comunicar el Evangelio de la manera más clara, cortés y persuasiva posible. La obra de Dios es usar esta forma de presentación. Nosotros podemos plantar las semillas o regar los árboles, pero es Dios que produce cualquier medida de crecimiento, como dice 1 Corintios 3, del 6 al 8. Decir que no podemos usar la razón para glorificar a Dios por medio de la predicación de la verdad solo porque ningún razonamiento en sí mismo salva es un non sequitur. Ya es que estaba partido el mensaje. No lo había entendido. Sí, correcto. De hecho, Greg Koukl dice algo más aquí en la siguiente presentación. En esta tarea no estamos solos. Sí, cada uno de nosotros tiene un importante papel que desempeñar, pero toda la presión está sobre el Señor. Compartir el Evangelio es nuestra tarea, pero la salvación es responsabilidad de Dios. Vea, yo cuando aprendí esto, se me quitó una carga encima, porque yo siempre he pensado, mira, no, digamos que a veces uno tiene el pensamiento, mira, casi no he hablado con gente o no he visto como la manera de llevar a alguien a Cristo o cosas así. Pero cuando uno entiende que estos encuentros y la gente que llega es algo que primeramente viene de Dios y que ha incitado los corazones de esas personas, es algo que me quitó tanta la carga y tanta la presión que de verdad espero que también ustedes puedan sentir lo mismo. Así que Greg Koukl llama a este principio 100% Dios y 100% hombre. Yo soy completamente responsable de mi parte y Dios lo es completamente de la suya. Yo me concentro en ser fiel, pero confío en que Dios es eficaz. Algunos responderán y otros no. Los resultados son cosa suya, no mía. Y esto me quitará una inmensa carga de los hombres, como dije anteriormente. Dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Han notado que a veces tus esfuerzos para evangelizar parecen caer en oídos sordos, mientras que otras veces parecen tener un efecto? Es ahí donde una de esas ovejas del Padre levanta su cabeza. Busca a esas ovejas, a las que ya tenían hambre del Evangelio, aquellas cuyos corazones ya estaban suavizados por el Espíritu. Esas son las personas en las que debes invertir tu tiempo. El resto lo dejas en manos de Dios. Nuestra confianza en que Dios es el arquitecto de los resultados nos brindará un consuelo adicional. Al reconocer que solo soy un eslabón en la cadena de eventos que llevan a una persona a Dios, me sentiré a gusto tomando medidas más pequeñas hacia este objetivo. Dice Greg que nunca se propone convertir a alguien. Tal vez a algunos les parezca como extraño eso, ¿verdad? Él no busca ganar almas para Cristo. Su objetivo más bien es más humilde.
y quizás podrían ustedes adoptarlo. Cuando Greg interactúa con alguien, su único propósito es dejarle una piedra en el zapato. Quieren darle algo que la haga reflexionar. Greg quiere darle algo que la haga reflexionar a esa persona. Algo que no pueda ignorar porque le incomoda, aunque de manera constructiva. Piénselo de esta manera. Cuando un bateador se acerca al plato, no busca ganar el juego. Eso es parte de un proceso más amplio que requiere un esfuerzo de equipo. Solo busca la oportunidad de hacer un buen contacto con la bola y si lo logra, puede avanzar a la base y ponerse en posición de anotar. O puede ayudar a otro bateador complete una carrera. Aunque él en sí nunca, por ejemplo, puede llegar un momento que nunca llegue a la primera base. Así que de la misma manera, Greg nunca busca anotar la carrera ganadora. Se conforma con hacer un buen contacto con la pelota y eso es todo. Obviamente, esa es la forma de ver de Greg. Obviamente ustedes, me imagino algunos de ustedes quieren cosechar, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Y obviamente no es una forma de decir que hay que estar ahí como satisfecho con lo poco, ¿verdad? Obviamente no es el caso. Una analogía de fútbol para la TAM, no se llama, es que no, ¿cómo? En lugar de batear ahí es un pase, el defensa no busca hacer un gol desde la defensa, sino pasarla al otro compa para que sí, entre más pases lleguen a la meta, ¿verdad? Ya ahí está satisfecho. Así que el defensa no busca meter el gol desde su posición, sino que trata de darle pases y que esa bola llegue bien. Ya, ahí está. Así que en algunos círculos hay presión para que los embajadores de cristianos, como nosotros, cierren el trato, por así decirlo. O sea que ve directo, dicen ellos, al corazón del mensaje, comparte el evangelio en su forma más simple y si la persona no responde, no significa que no hayas cumplido con tu parte, sino que sacúdate el polvo de los pies y sigue adelante. Sin embargo, no creo que este sea un buen consejo. No es necesario llegar al pie de la cruz en cada encuentro. Obviamente, cuando se da la oportunidad, sí. Pero no es necesario en todo y cada uno de los encuentros. No es necesario que intentes cerrar todos los tratos. Creo que muchas veces es mejor si no se intenta. Y hay varias razones para que funcione esta recomendación porque puede impactar a muchos. Primero, el evangelio simple ya no es tan simple. Sí, la verdad sigue siendo la verdad. No ha cambiado, pero el mundo ha cambiado dramáticamente. Los conceptos teológicos básicos y el lenguaje que hemos utilizado para transmitirlos son en gran medida ininteligibles, o sea, no tienen sentido ahora para muchos en nuestra cultura, especialmente para la generación emergente. Los enfoques básicos de los 4 pasos hacia la salvación suenan torpes, artificiales y demasiado simplistas. Los lemas religiosos a menudo sustituyen la sustancia reflexiva, haciendo que los creyentes sean pocos atractivos, pocos convincentes y en gran medida ineficaces. Y eso es algo que he visto, no sé por qué, pero antes, no me imagino antes, pero ahora veo tantas personas con una barrera mental tan grande sobre el evangelio que hay que hacer un paso más. Creo que tenemos que quitar estas barreras que últimamente la cultura, especialmente en jóvenes, se ha forjado. Porque, claro, muchos jóvenes o muchas personas durante su tiempo pueden ir aflojando su corazón, ablandándolo y este simple evangelio puede funcionar. Pero esa es la minoría. Creo que la mayoría es tan terca, o se puede decir, o tan necia. Creo que es el concepto bíblico. Y debemos hacer algo para quitar esa gran barrera. Y creo que como cristianos debemos llevar la milla extra, capacitarnos más en cómo presentar el evangelio. Pero bueno, el segundo lugar, abundan las objeciones ahora más que nunca.
Los libros hostiles al cristianismo clásico plantean desafíos sofisticados y pueblan las listas de los mejores libros más vendidos. La mayoría de la gente no los ha leído, por supuesto, pero saben que están ahí afuera y que sus autores están dando vueltas en los medios de comunicación, en las redes sociales y en debates públicos. Están convencidos de que los tipos inteligentes han intervenido y han descubierto que el cristianismo es deficiente, por lo que tienen poco interés en escucharnos. Entonces eso es lo que les hablaba. Ya la gente puede haberse leído algún TikTok hablando sobre el cristianismo, en contra del cristianismo, algún artículo, lo que sea, o cualquier celebridad diciendo algo en contra del cristianismo y a ellos le creen. Y obviamente ya lo que menos tienen es algún interés en el cristianismo. Y en tercer lugar, no todos los cristianos son buenos cosechadores y yo me incluyo en esa lista. Creo que, o sea, yo siento que no he podido llevar a alguien así directamente a Cristo. Y de hecho he estado en varias campañas evangelísticas, pero siento que no he llegado ahí. Ya veo, yo no sé si Dios más adelante hizo que esta persona llegara a los pies de Cristo, pero todavía no me siento como un buen cosechador. Y sí, algunos son eficaces en recibir una decisión. Yo no tengo ese don. Y para aquellos que sí lo tienen, la cosecha requiere poco esfuerzo. No se requiere nada sofisticado y el evangelio simplemente le funciona a ellos. Pero esto se ve que cuando la fruta, y puede estar la razón, cuando la fruta está madura, basta con un pequeño golpe para que caiga en la cesta. Pero se necesita algo más antes de que el recolector pueda cosechar. O este segador, o este cosechador, o cualquier palabra que quieran. Y lo que se necesita son jardineros trabajando durante una temporada hasta que la fruta esté madura. Así que quiero que piensen en lo que Jesús dijo a sus discípulos después de su conversación con la mujer samaritana en las afueras de la ciudad de Sicar, que está en Juan 4. Les dijo que contrariamente a su convicción, Sicar era un campo maduro para la cosecha. Ellos cosecharían aunque no habían sembrado. Otros hacían el trabajo pesado, pero los discípulos obtendrían la ganancia fácil. Como dice Jesús en el versículo 37, uno siembra y otro cosecha. En esta única frase, Jesús dejó clara 3 cosas. Primero, había un equipo trabajando como el grupo en el mismo campo. En segundo lugar, había 2 temporadas de trabajo, una temporada de siembra y una temporada de cosecha. Y en tercer lugar, había 2 tipos de trabajadores, los sembradores y segadores o los jardineros y cosechadores. Ambos fueron vitales en su momento apropiado, trabajando productiva y felizmente juntos para el mismo fin. Como dice el versículo 36, para el que siembra y el que ciega se regocijen juntos. Así que esta es la enseñanza que no quiero que te pierdas. Dado que la cosecha es fácil para cuando la fruta está madura, y dado que la mayor parte del trabajo se realiza en la jardinería, sospecho que necesitamos más jardineros que cosechadores. Eso significa que hay un lugar para ti y para mí, incluso si no te apetece ser un buen cosechador. Estoy convencido de que la mayoría de los cristianos no son cosechadores, en cambio son jardineros comunes y corrientes que cuidamos el campo para que otros puedan recoger la cosecha a su debido tiempo. Algunos cristianos conscientes de sus dificultades para cosechar se desaniman y nunca salen al campo. Si esto te describe, entonces necesitas saber que está bien sembrar, incluso si no cosechas. No habría cosecha alguna sin sembradores como tú. Irónicamente, creo que para algunos la cosecha es fácil porque muchos jardineros comunes y corrientes lo precedieron, o sea, plantando, regando, quitando la maleza, cultivando un crecimiento saludable hasta que la fruta estuvo lista para ser cosechada. Y esta es la última razón por la que no creo que sea prudente ir directamente hacia la cruz en cada conversación. En la mayoría de las situaciones, el fruto no está maduro. El incrédulo simplemente no está preparado.
Es posible que recién haya comenzado a considerar el cristianismo. Lanzarle un mensaje que desde su punto de vista no tiene sentido, simplemente es increíble, no logra nada. Puede que sea lo peor que puedas hacer. Rechaza un mensaje que no entiende y la próxima vez será más difícil alcanzarlo. Piensa en tu viaje a Cristo. Lo más probable es que no hayas pasado de un punto muerto a un compromiso total. En cambio, Dios trató contigo con el tiempo. Hubo un periodo de reflexión mientras resolvía los detalles. Greg Koukl dice lo siguiente. Hace unos años hablé con un abogado judío que no entendía por qué necesitaba creer en Jesús. En su caso, no traté de llegar a un punto de decisión en que le preguntara, ¿quieres recibir a Cristo? En lugar de eso, le puse una piedra en el zapato, le di 2 preguntas para que considerara. Necesitaba digerir información vital antes de estar preparado para un compromiso genuino. Si alguna vez tomaba la decisión de confiar en Jesús, quería que fuera informada y reflexiva. Una lección que durara, no una reacción emocional hecha en el calor del momento, una que luego abandonaría. Una primavera, hablé en la Universidad de California, San Diego, ante una audiencia de 400 estudiantes en el centro del campus. La mayoría no eran cristianos. Había oído que la actitud general en el campus era que los cristianos son estúpidos. Eso pareció ser un buen comienzo para mi charla. Dice Greg, entiendo que muchos de ustedes piensen que los cristianos son estúpidos, le dije a la audiencia. Bueno, algunos de ellos lo son, admití. Pero muchos no cristianos también son estúpidos, así que no sé cómo eso les ayuda. Lo que quiero hacer esta noche es mostrarle que el cristianismo no es estúpido. Luego compartí con ellos mi modesto objetivo. No estoy aquí para convertirlos esta noche, dije. En lugar de eso, quiero ponerles una piedra en el zapato. Después de eso, di una conferencia sobre el fracaso del relativismo moral. No estuve allí para cerrar el trato. Solo quería darles algo en qué pensar. Al final resultó que mientras respondía a preguntas de la audiencia, después pude dar más detalles sobre el Evangelio, pero solo después de haber sentado las bases al hacer que el mensaje no solo fuera sensato para ellos, sino también razonable. Di un paso a la vez. Greco concluye con una frase. Te animo a que considere la estrategia que uso cuando Dios me abre una puerta de oportunidad. Oro rápidamente por sabiduría y luego me pregunto, ¿qué cosa puedo decir en esta circunstancia? ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Qué idea puedo ofrecer para que haga pensar a la otra persona? Entonces, simplemente intento poner una piedra en el zapato de la persona. Así que, ¿qué aprendimos en esta clase? Abrí esta clase abordando algunas reservas que podrías tú tener acerca del desarrollo de la habilidad táctica como embajador. Hay una diferencia entre una discusión y una pelea. Las peleas hostiles no son productivas. Si alguien en la conversación se enoja, entonces pierdes. Las discusiones, por otra parte, son cosas buenas. Discutir es una virtud porque promueve el pensamiento claro. Si se hace bien, ayuda a refinar nuestra comprensión de la verdad. Luego, cuando los cristianos evitan el conflicto de principios sobre cosas importantes porque temen la desunión o la división, paralizan a la iglesia de 3 maneras. Primero, que las escrituras ordenan que guardemos la verdad dentro de nuestras filas, pero donde las discusiones son pocas, abundan los errores. En segundo lugar, a los creyentes se les niega la oportunidad de aprender a discutir entre ellos de una manera justa, razonable y amable. Y en tercer lugar, el resultado para las iglesias que tienen fobia a la lucha o a las peleas o a las discusiones, a menudo no es una unidad genuina, sino una unanimidad artificial, una paz superficial y artificial. Para aquellos que se sientan tentados a pensar que presentar argumentos y evidencia no es espiritual porque solo Dios puede cambiar un corazón rebelde, hice 2 observaciones. Primero, sin la obra de Dios, nada funcionará. Ni los argumentos, ni el amor, ni siquiera el simple evangelio. En segundo lugar, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios se complace en usar muchas cosas. El amor y la razón le resultan especialmente atractivos porque ambos son coherentes con su naturaleza. Con la ayuda de Dios, los argumentos funcionan todo el tiempo. Jesús los usó, Pedro los usó, Pablo los usó, todo con gran efecto.
nosotros también deberíamos usarlo. Comprender el papel central de Dios es en el proceso elimina una carga tremenda. Podemos centrarnos en nuestros trabajos, o sea, ser claros, amables y persuasivos y dejar los resultados en manos de Dios. Un principio que se llama 100% Dios y 100% hombre. Buscamos a quienes nos buscan a nosotros, personas cuyos corazones ya están siendo tocados por el Espíritu. Podemos estar atentos a aquellas ovejas que escuchan la voz de Jesús y levantan la cabeza sin molestar o molestar innecesariamente a aquellas personas que aún no están preparadas. Y finalmente, los animé a optar para sus encuentros el modesto objetivo que le ha resultado tan eficaz a Greg. En lugar de intentar llegar a la cruz en cada encuentro, simplemente intenta poner una piedra en el zapato de alguien. Trata de darle a la persona algo en qué pensar. Conténtate con plantar un pensamiento o una idea que luego pueda florecer bajo el cuidado soberano de Dios. Sé un buen jardinero. Luego confía que el Señor traerá la cosecha a su debido tiempo. Bueno, ya con esto terminamos la clase y entonces abro el tiempo de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta sobre esta clase o algo que quiera comentar, puede hacerlo. Bravo, ¿qué agregarías a los consejos de Coco en un contexto de un país más conservador, Guatemala, que Estados Unidos, en el que es menos común encontrar personas con opciones intelectuales a cristianismo? De hecho, eso es lo que estaba viendo un consejo de Craig. Craig dice que no se debe usar la apologética cuando no es necesaria. Entonces, si usted va a un país donde nadie le va a decir nada por decir el evangelio y de una vez cosechas el fruto, y pues mejor, ¿verdad? No necesitaste usar la apologética. Entonces, lo que dice Craig es que solo debemos usar la apologética cuando sea necesaria. Y si esta persona presenta objeciones, es ahí donde entra la apologética. Incluso Craig dice que no es necesario ni siquiera pasar por los argumentos de Dios, con solo nombrarlos y tal vez repasar las premisas pueda incluso funcionar. Y si no, entonces para eso está el trabajo de tener que repasar cada uno de los argumentos a favor de Dios. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, les pongo un ejemplo en mi caso. Yo de este viernes que cae, de este viernes en 8, este viernes 3, de hecho jueves, viernes y sábado, yo voy a estar en una campaña evangelística en mi iglesia. Y obviamente precisamente hoy, recibimos una capacitación de las cosas que debemos hacer y cómo debemos hablar. Y prácticamente de un país que no hay mucha cultura así, que no es tan, como es un país muy cristiano, bueno, prácticamente católico, no hay tanta como objeciones o tanta barrera intelectual. Entonces, obviamente lo que ahí te piden es primeramente presentar el evangelio, luego preguntarle a la persona qué es lo que siente, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna petición de oración. Y es una persona que nos capacitó a alguien que ya lleva un montón de tiempo haciendo esto, que ni siquiera alzó la cuestión de la, ¿cómo se llama? De la apologética. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si no parece necesario es porque todavía la cultura no ha llegado a este punto como tú dices. Entonces, de esta manera, por eso él solo nos recomienda primero presente el evangelio y luego si la persona tiene algo que decir, que le damos el tiempo y si necesita alguna petición, la escribimos y obtenemos sus datos. Pero eso es lo que recomiendan prácticamente. Pero recuerden que estas tácticas no solo es para campañas así, sino también para conversaciones con amigos, gente que te encuentras en algún lugar, incluso en Facebook o cosas así. Esas tácticas funcionan en todos esos casos. Entonces no hay que complicarnos mucho y
creo que de cierta manera solo tenemos que llevar el evangelio, a menos que es necesario estas tácticas. Ah, sí, por supuesto. La cultura, sí, correcto. Como usted dice, cada vez va a estar más difícil. Y creo que las conversaciones más importantes son aquellas con amigos, aquellas con las que tú tienes más confianza y en la que tú tienes más tiempo para conversar. Vamos a ver más adelante que incluso cuando hay una objeción que no tengamos ni idea de cómo responderla, es una oportunidad para prepararme, investigar sobre el tema y continuar la conversación otro día con esta persona. Y no dejar esta objeción que quizás en ese momento fue súper difícil para ti, pero es tu tarea entonces prepararte para hablar de nuevo sobre ese tema y ya responder a esa objeción. Entonces sí, hay que prepararnos cada vez más y saber, y obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo, hay gente que pasa estudiando años, toda su vida en una solo tema y sin embargo no acabar. Entonces, obviamente tenemos que ponerle atención o prioridad a aquellas objeciones que son más populares, son las que más vemos en las calles, digamos. Es lo que quiero decir.